El silencio de la noche era ensordecedor mientras estaba sentada en nuestra sala de estar. Mis dedos tamborileaban nerviosamente sobre el brazo del desgastado sofá de cuero. El cálido resplandor de la lámpara de mesa hizo poco para disipar la creciente inquietud en la boca del estómago. Sabía que Tom estaría en casa pronto y con su llegada vendría la conversación que había estado temiendo todo el día. Nuestra modesta casa de 2 pisos en los suburbios de Boston había sido mi santuario durante años. Fue lo único que me dejaron mis padres cuando fallecieron, un regalo final que guardaba innumerables recuerdos entre sus paredes. Pero últimamente se había convertido en un campo de batalla, con Tom y yo en lados opuestos de un abismo cada vez mayor. El crujido de la grava bajo los neumáticos me alertó del regreso de Tom. Respiré hondo, preparándome para lo que estaba por venir. La puerta principal se abrió y oí el sonido familiar de las llaves cayendo en el cuenco de cerámica junto a la entrada. «Sara». La voz de Tom gritó, con un atisbo de irritación ya arrastrándose. «¿Dónde estás?» «Aquí», respondí, mi voz más firme de lo que sentía. Apareció en la puerta, su alguna vez atractivo rostro desfigurado por un ceño fruncido. Tom siempre había sido guapo, con su cabello oscuro y sus penetrantes ojos azules. Fue parte de lo que me atrajo de él cuando nos conocimos por primera vez en la barbacoa de un amigo en común hace 5 años. Pero ahora, esos mismos rasgos parecían duros y fríos. «Necesitamos hablar», dijo, sin molestarse en hacer bromas. Asentí, indicándole que se sentara. Él permaneció de pie, cerniéndose sobre mí como una nube de tormenta a punto de estallar. «Mi madre volvió a llamar hoy», comenzó Tom con tono cortante. «Ella no está bien, Sara. Las facturas médicas se están acumulando y su casa, bueno, ya sabes, se está cayendo a pedazos». Lo sabía. Habíamos tenido esta conversación más veces de las que podía contar en los últimos meses. A la madre de Tom, Ellen, le habían diagnosticado una enfermedad crónica y su pequeña pensión no era suficiente para cubrir sus crecientes gastos. «Lamento oír eso», dije suavemente. «¿Cómo podemos ayudar?» Los ojos de Tom brillaron peligrosamente. «Sabes muy bien cómo podemos ayudar. Esta casa, Sara. Necesitamos venderla». Y ahí estaba, el meollo de nuestro problema quedó al descubierto una vez más. Sentí que se me oprimía el pecho y una mezcla de ira y miedo me recorrió. «Tom, ya hemos hablado de esto. Esta casa es todo lo que me queda de mi familia. No puedo renunciar a ella». «No puedes o no quieres», espetó. «Mi madre necesita esto, Sara». «No seas tan egoísta». La palabra egoísta me golpeó como un golpe físico. Me puse de pie, mi propia ira aumentó para igualar la suya. «¿Egoísta? ¿Es eso lo que crees que es?» «Esto no es solo una casa, Tom. Es mi herencia, mis recuerdos. Podemos encontrar otra manera de ayudar a tu madre». Pero Tom no estaba escuchando. Su rostro se había vuelto de un alarmante tono rojo, sus puños se apretaban y aflojaban a los costados. «No hay otra manera. Eres demasiado testarudo para verlo. Dios, ¿por qué me casé con alguien tan egocéntrico?» Sus palabras dolieron, cada una de ellas como un cuchillo retorciéndose en mi corazón. Di un paso atrás, tratando de crear cierta distancia entre nosotros. «Si así es como te sientes, tal vez necesitemos repensar este matrimonio», dije, con la voz temblorosa a pesar de mis mejores esfuerzos por mantenerla firme. Por un momento reinó el silencio. Entonces, sin previo aviso, la mano de Tom se extendió y agarró mi brazo con fuerza contundente. «No puedes escapar de esto», gruñó, su rostro a centímetros del mío. El miedo, frío y agudo, me atravesó. Este no era el hombre con el que me casé. Este no era el Tom que solía traerme flores porque sí, que pasaba horas planificando la cita nocturna perfecta. Cuando se había convertido en ese extraño, en ese hombre cuyo contacto ahora me hacía estremecer. «Suéltame», dije, mi voz apenas era más que un susurro. No lo hizo. En cambio, su agarre se hizo más fuerte y vi algo oscuro y feo brillar en sus ojos. «Crees que eres mucho mejor que los demás, ¿no? Viviendo en tu preciosa casa, aferrándote al pasado. Bueno, adivina qué. El pasado está muerto, Sara.
al igual que tus padres. Las palabras me golpearon como un golpe físico y retrocedí, tratando de alejarme. Pero Tom era más fuerte y su ira le daba una fuerza que me aterrorizaba. Tom, por favor, supliqué, mientras las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos. Me estás lastimando. Por una fracción de segundo, me pareció ver un destello del viejo Tom en sus ojos, un momento de comprensión de lo que estaba haciendo. Pero desapareció tan rápido como apareció, reemplazada por una fría determinación que me provocó escalofríos. ¿Te hace daño?, se burló. No sabes lo que es el dolor. Lo que sucedió a continuación pareció desarrollarse en cámara lenta. Tom soltó mi brazo, solo para retroceder y golpear con el pie. El dolor explotó en mi pierna cuando su patada conectó, la fuerza de la misma me envió al suelo. Escuché, más que sentí, el repugnante crujido del hueso. Me quedé allí, aturdida, el mundo a mi alrededor se volvió borroso mientras el shock me invadía. El dolor en mi pierna era insoportable, diferente a todo lo que había experimentado alguna vez. A través de la bruma de la agonía, escuché la voz de Tom, ahora inquietantemente tranquila. ¿Crees que podrás volver a casa en ese estado? No lo creo. Buena suerte. Su risa, cruel y burlona, resonó por la habitación mientras se daba vuelta y se alejaba. Escuché el portazo de la puerta principal, seguido por el rugido del motor de su auto mientras se alejaba, dejándome sola en el frío y duro suelo. Pasaron los minutos, aunque parecieron horas. Me quedé allí, mi mente oscilando entre el dolor y la incredulidad. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cuando el hombre que amaba se había convertido en este monstruo? Las lágrimas corrían por mi rostro, pero me negué a sollozar, me negué a darle la satisfacción incluso en su ausencia. Cuando el shock inicial comenzó a desaparecer, tomé plena conciencia de lo que me rodeaba. La casa que siempre había sido mi refugio seguro ahora me parecía extraña y amenazante. Las sombras en las paredes parecieron crecer, extendiéndose hacia mí como dedos acosadores. Necesitaba ayuda, eso estaba claro. Pero mi teléfono estaba en mi bolso, al otro lado de la habitación. Bien podría haber estado a kilómetros de distancia. Apretando los dientes por el dolor, comencé el agonizante proceso de arrastrarme por el suelo. Cada movimiento enviaba oleadas de agonía a través de mi pierna, pero seguía adelante. Tuve que alcanzar el teléfono. Tuve que buscar ayuda. Mientras avanzaba poco a poco por la habitación, dejando un rastro de lágrimas y sudor a mi paso, una nueva emoción comenzó a echar raíces junto con el dolor y el miedo, la determinación. Esta sería la última vez que Tom me pondría una mano encima. La última vez me hizo sentir pequeña, insignificante o atrapada. Todavía no sabía cómo, pero sabía con absoluta certeza que este era un punto de inflexión. A partir de este momento todo cambiaría. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, mis dedos se cerraron alrededor de mi bolso. Busqué mi teléfono, me temblaban las manos mientras marcaba el 911. Mientras esperaba que el operador respondiera, me hice un voto silencioso. Sobreviviría a esto. Me sanaría, me haría más fuerte y nunca jamás permitiría que nadie me tratara de esta manera otra vez. La noche que había comenzado con una traición terminaría con una promesa para mí misma, para la mujer fuerte e independiente que sabía que podía ser. Cuando escuché el distante aullido de las sirenas que se acercaban, cerré los ojos y respiré profundamente. Este fue el final de un capítulo, pero también fue el comienzo de algo nuevo. Algo poderoso. Algo irrompible. Poco sabía entonces, mientras yacía en el suelo de lo que una vez había sido mi santuario, que esta noche sería el catalizador de una transformación más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado. El camino por delante sería largo y difícil, pero me llevaría a descubrir una fortaleza que nunca supe que poseía. Las intensas luces fluorescentes de la sala de urgencias hacían que todo pareciera austero e irreal. Me acosté en la cama del hospital, con la pierna palpitante a pesar de los analgésicos que recorrían mi organismo. Las palabras del médico resonaron en mi mente: tu tibia está fracturada. Va a tomar tiempo sanar. Tiempo. Parecía a la vez un enemigo y un amigo en ese momento. Un enemigo porque sabía que el camino hacia la recuperación sería largo y arduo. Un amigo porque significaba alejarme de esa noche terrible, de Tom,
de la vida que ahora me daba cuenta que me había estado asfixiando lentamente. Mientras yacía allí, rodeada por el pitido de las máquinas y las voces silenciosas de las enfermeras, me sentí completamente sola. Pero, curiosamente, esa soledad no fue tan aterradora como pensé que sería. Se sentía como posibilidad. Los siguientes días en el hospital fueron una confusión de pruebas, consultas y sueño intermitente. Pero cuando la niebla del shock comenzó a disiparse, me encontré pensando con más claridad que en años. El cuento de hadas que había construido en torno a mi matrimonio se desmoronó, revelando la desagradable verdad que había debajo. Recordé los primeros días con Tom, las risas, los sueños compartidos, la sensación de que podíamos conquistar el mundo juntos. ¿Cuándo había cambiado eso? Me di cuenta de que no había sido de la noche a la mañana. Había sido una erosión lenta, como el agua desgastando una roca. Un comentario sarcástico aquí, un gesto desdeñoso allá. La forma en que ponía los ojos en blanco cuando hablaba de mi trabajo en la galería de arte local. La presión constante para ajustarse a su idea de lo que debería ser una esposa. Y su madre, Elena. Pensé en ella con una mezcla de lástima y resentimiento. Ella nunca me había probado y siempre insinuaba que Tom podría haberlo hecho mejor. Ahora me preguntaba si había tenido razón, pero por las razones equivocadas. Tom merecía exactamente lo que recibió, un espejo de su propia crueldad. Al tercer día de mi estancia en el hospital, un suave golpe en la puerta me sacó de mis pensamientos. Entró una mujer con su amable rostro enmarcado por un cabello canoso. Sara, dijo suavemente. Soy Linda, una de las trabajadoras sociales del hospital. ¿Te apetece charlar? Asentí, agradecida por la compañía y la distracción de mis pensamientos arremolinados. Linda acercó una silla y se sentó junto a mi cama. Su presencia era reconfortante, como una manta cálida en un día frío. Sara, me han informado sobre tu situación, comenzó, su voz llena de compasión pero libre de lástima. Quiero que sepas que lo que te pasó no es tu culpa. Nadie merece ser tratado de esa manera, especialmente a alguien que se supone debe amarlo y protegerlo. Sus palabras, por simples que fueran, rompieron algo dentro de mí. Las lágrimas que había estado reteniendo durante días o no, años comenzaron a caer. Linda no intentó detenerlos ni ofrecer tópicos vacíos. Ella simplemente se sentó conmigo, testigo silenciosa de mi dolor y mi fuerza. Cuando las lágrimas finalmente disminuyeron, me sentí diferente. Más ligero, de alguna manera. Como si hubiera derramado no solo lágrimas, sino también el peso de las expectativas y los miedos que me habían estado reteniendo. Gracias, susurré, mi voz ronca. Linda sonrió. Eres más fuerte de lo que crees, Sara. Y no estás sola. Hay recursos disponibles para ayudarte con esto. Asistencia legal, asesoramiento, grupos de apoyo. Lo que sea que necesites. Mientras hablaba, un plan empezó a formarse en mi mente. Al principio estaba brumoso, como una montaña distante envuelta en niebla. Pero con cada momento que pasaba, se volvía más claro, más definido. Linda, dije, mi voz ahora más fuerte, necesito hablar con un abogado. Ella asintió, sin sorprenderse. Por supuesto. Puedo ponerte en contacto con alguien que se especialice en casos como el tuyo. Al día siguiente, me reuní con Rachel, una abogada perspicaz y con una actitud sensata que aprecié de inmediato. Ella escuchó atentamente mientras le contaba mi historia, su bolígrafo volando sobre su libreta. Está bien, Sara, dijo cuando terminé. Esto es lo que vamos a hacer. Primero, solicitaremos una orden de restricción contra Tom. Luego, iniciaremos un proceso de divorcio. La casa es tuya, heredada de tus padres, ¿correcto? Asentí. Bien. Nos aseguraremos de que siga así. Ahora, en cuanto a la agresión física, podemos presentar cargos si así lo deseas. Es enteramente tu decisión. La idea de enfrentar a Tom en la corte me revolvió el estómago, pero me obligué a considerarlo objetivamente. ¿Qué pasaría si lo hiciéramos? Los ojos de Rachel brillaron con una feroz protección que me alegró de que estuviera de mi lado. ¿En el mejor de los casos? Se enfrentaría a una pena de cárcel. Como mínimo,
se crearía un registro legal de sus acciones, lo que podría ser crucial si alguna vez vuelve a intentar algo como esto. Respiré profundamente. Vamos a hacerlo. Las siguientes semanas fueron un torbellino de trámites legales, fisioterapia y agitación emocional. Tom intentó ponerse en contacto conmigo varias veces y sus mensajes oscilaban entre la rabia y el falso remordimiento. Cada uno de ellos se los envié a Rachel sin respuesta, construyendo nuestro caso ladrillo a ladrillo. A medida que mi cuerpo sanaba lentamente, sentí que mi espíritu también se fortalecía. La mujer que se había encogido de miedo esa noche se estaba desvaneciendo, reemplazada por alguien nuevo. Alguien que se negó a ser una víctima. Fue durante una de mis sesiones de fisioterapia que tuve una epifanía. Estaba trabajando con Mike, mi terapeuta, luchando por poner peso en mi pierna en recuperación. Vamos, Sara, la animó Mike. Ya lo tienes. Un paso más. Apretando los dientes por el dolor, di ese paso. Y otro. Y otro. Mírate ir. Mike aplaudió. Eres un comeback kid normal. Mientras estaba allí, sudando y triunfante, me di cuenta de que este viaje doloroso y difícil, era algo más que simplemente curar mi cuerpo. Se trataba de recuperar mi vida, mi identidad, mi poder. Esa noche, acostada en mi cama de hospital, tomé una decisión. ¿La casa que Tom había querido desesperadamente arrebatarme? Ya era hora de dejarlo ir. No porque él lo quisiera, sino porque yo necesitaba un nuevo comienzo. A la mañana siguiente llamé a un agente de bienes raíces. Quiero vender mi casa, le dije. Y quiero mirar propiedades comerciales. ¿Propiedades comerciales?, preguntó, sorprendida. ¿Qué tenías en mente? Sonreí, sintiendo una oleada de emoción por primera vez en meses. Voy a abrir una galería de arte. Un lugar para nuevas voces, para sobrevivientes, para cualquiera que necesite un espacio para ser escuchado. Cuando colgué el teléfono, sentí que una sensación de propósito se apoderaba de mí. El camino por delante sería desafiante, lo sabía. Pero por primera vez en mucho tiempo tenía muchas ganas de emprender el viaje. El día que me dieron el alta del hospital era brillante y despejado, el cielo de Boston era de un azul brillante. Mientras estaba afuera, apoyándome en mis muletas, respiré profundamente de aire fresco. Fue como mi primer respiro real en años. Linda estaba allí para despedirme. Recuerda, dijo, dándome un suave abrazo, no estás solo. Tienes apoyo. Úsalo. Asentí, agradecida más allá de las palabras por su amabilidad. Lo haré, prometí. Cuando el taxi se detuvo para llevarme a mi nuevo apartamento, un lugar pequeño y soleado que había alquilado sin ser visto, ansioso por salir de la casa que guardaba tantos recuerdos dolorosos. Sentí una mezcla de emociones. Miedo, sí. Incertidumbre, definitivamente. Pero de manera abrumadora, sentí esperanza. No me hacía ilusiones de que el camino a seguir sería fácil. Todavía me quedaba un largo camino por recorrer en mi recuperación física. Las batallas legales con Tom apenas comenzaban. Y el desafío de iniciar un nuevo negocio desde cero era, cuanto menos, desalentador. Pero cuando me acomodé en el taxi, me vi a mí mismo en el espejo retrovisor. La mujer que me miraba era diferente a la que había ingresado al hospital semanas atrás. Sus ojos estaban más claros y su mandíbula apretada con determinación. Ella era una sobreviviente, una luchadora, un fénix que resurgió de las cenizas de su antigua vida. ¿A dónde?, preguntó el taxista. Sonreí, sintiendo el peso de la posibilidad en mi respuesta. Hacia el futuro, dije. Y mientras nos alejábamos del hospital, no miré hacia atrás. El pasado estaba detrás de mí ahora. Por delante me esperaba un nuevo capítulo, uno que escribiría en mis propios términos. El taxi se incorporó al tráfico de Boston y me llevó hacia un futuro incierto pero apasionante. Estaba listo para enfrentar cualquier desafío que me esperaba, armado con una fuerza recién descubierta y el conocimiento de que era capaz de hacer mucho más de lo que jamás había imaginado. Este fue solo el comienzo de mi viaje y, por primera vez en mucho tiempo, no podía esperar a ver a dónde me llevaría. El sol de la mañana entraba a raudales por las ventanas de mi nuevo apartamento,
proyectando un cálido resplandor sobre la pila de papeles esparcidos sobre mi pequeña mesa del comedor. Me senté allí, tomando una taza de café, mientras mis ojos escaneaban los documentos que representaban mi pasado, presente y futuro. Habían pasado 2 meses desde que salí del hospital y cada día había sido un paso para recuperar mi vida. La fisioterapia fue agotadora, pero estaba progresando. Ahora podía caminar sin muletas, aunque seguía cojeando ligeramente, un recordatorio de aquella fatídica noche que lo había cambiado todo. Mientras revisaba los papeles, encontré una carpeta que no había abierto en años. Contenía documentos sobre un pequeño negocio familiar que mis padres me habían dejado, una modesta imprenta de la que casi me había olvidado. Siempre había asumido que era solo una pequeña empresa en dificultades, que no merecía mi tiempo ni mi atención. Qué equivocado había estado. Curioso, comencé a profundizar más. Mientras examinaba minuciosamente los estados financieros y los registros comerciales, comenzó a surgir una imagen, la de un potencial sin explotar y oportunidades desatendidas. La imprenta, escondida en un animado rincón de Cambridge, llevaba años sin cubrir gastos, pero con la gestión adecuada y una nueva perspectiva, podría ser mucho más. Cogí mi teléfono y mis dedos se posaron sobre el teclado por un momento antes de hacer la llamada. Hola, Rachel. Soy Sara. Necesito tu ayuda con algo. Rachel, mi abogada, se había convertido en los últimos meses en algo más que una simple asesora legal. Ella había sido una roca, guiándome a través de las turbulentas aguas de los procedimientos de divorcio y las órdenes de restricción. Ahora necesitaba su experiencia para un tipo diferente de batalla. ¿Qué tienes en mente, Sara?, preguntó, su voz cálida y alentadora. He descubierto algo sobre el negocio de mi familia, comencé, con entusiasmo en mi voz. Creo que quiero revivirlo. Transformarlo. Pero voy a necesitar ayuda. El entusiasmo de Rachel coincidía con el mío. Eso es fantástico, Sara. Conozco exactamente a las personas que pueden ayudar. Déjame hacer algunas llamadas. Durante las siguientes semanas, mi pequeño apartamento se convirtió en un centro de actividad. Rachel me presentó a Mark, un consultor de negocios con visión aguda, y a Lena, un genio del marketing y las redes sociales. Juntos, analizamos minuciosamente hojas de cálculo, intercambiamos ideas y comenzamos a darle forma a una visión para el futuro. Decidimos que la imprenta sería algo más que un simple lugar para tarjetas de visita y folletos. Nos expandiríamos a impresiones artísticas personalizadas, colaborando con artistas locales para crear piezas únicas de edición limitada. Fue una combinación perfecta de mi amor por el arte y mi nuevo espíritu emprendedor. Mientras trabajábamos, sentí que se encendía un fuego dentro de mí que no había sentido en años. Esto era más que un simple negocio. Era una recuperación del legado de mi familia, una forma de honrar la memoria de mis padres mientras forjaba mi propio camino. Pero incluso cuando me lancé a este nuevo proyecto, las sombras del pasado no se quedaron atrás. Tom, fiel a su estilo, no iba a dejarme ir sin luchar. Sus mensajes, que alguna vez fueron una avalancha de rabia y remordimiento alternados, se habían reducido a un goteo constante de súplicas manipuladoras. Sara, por favor, suplicaba su último mensaje de voz, ¿no podemos simplemente hablar de esto? He cambiado, lo juro. Te extraño. Te necesito. Borré el mensaje sin pensarlo 2 veces, con una sonrisa sombría en mi rostro. La antigua Sara podría haber vacilado, podría haberse sentido tentada a darle otra oportunidad. Pero esa Sara ya no estaba. En su lugar había una mujer que sabía lo que valía, que se negaba a ser disminuida o controlada nunca más. Cada día que pasaba, mi resolución se fortaleció. Me lancé a la tarea de transformar la imprenta, canalizando toda mi energía en este nuevo emprendimiento. Volvimos a pintar el frente de la tienda, de un azul brillante y acogedor que parecía atraer a los transeúntes. En el interior, retiramos el equipo obsoleto y lo reemplazamos con impresoras de última generación capaces de producir impresiones con calidad de galería. El día que reabrimos la tienda, ahora bautizada como Phoenix Prints, fue uno de los momentos de mayor orgullo de mi vida. Mientras estaba detrás del mostrador, saludando a nuestros primeros clientes, sentí una sensación de logro que iba más allá del mero éxito empresarial.
Este fue un testimonio de mi resiliencia, una manifestación física de mi viaje de víctima a vencedor. Pero incluso mientras disfrutaba de este nuevo capítulo de mi vida, sabía que la historia no había terminado. Los persistentes intentos de Tom de contactarme fueron un recordatorio constante de que el pasado no había quedado completamente atrás. Fue Elena quien finalmente me convenció de actuar. Sara, dijo una tarde mientras cerrábamos la tienda, no puedes seguir viviendo con esta nube pendiendo sobre ti. Tienes que terminar con esto, de una vez por todas. Ella tenía razón, por supuesto. Al día siguiente, me reuní con Rachel para discutir nuestras opciones. Tenemos pruebas más que suficientes para un caso sólido, me aseguró Rachel. Su historia de abuso emocional, agresión física, manipulación financiera, podemos enterrarlo, Sara. Respiré hondo y sopesé la decisión. Una parte de mí simplemente quería seguir adelante, dejar a Tom y todo el dolor que representó en el pasado. Pero otra parte, una parte más fuerte, sabía que me debía a mí misma, y a otras mujeres que podrían ser víctimas de hombres como Tom, llevar esto a cabo. Hagámoslo, dije, mi voz firme y resuelta. Los procedimientos legales que siguieron fueron agotadores. Revivir el abuso, enfrentar a Tom al otro lado de la sala del tribunal, requirió cada gramo de fuerza que tenía. Pero cada día que pasaba, sentía que mi poder crecía. Ya no estaba luchando solo por mí mismo. Estaba luchando por cada persona que alguna vez se había sentido atrapada, impotente o sola. A medida que avanzaba el caso, sucedió algo inesperado. Las mujeres empezaron a acercarse a mí, amigas de amigos, conocidas e incluso desconocidas que habían oído hablar del caso. Compartieron sus propias historias de abuso y supervivencia, y me agradecieron por tener el coraje de levantarme y defenderme. Fue durante este tiempo que la idea de la galería de arte comenzó a tomar forma. ¿Qué pasaría si pudiéramos crear un espacio donde se pudieran contar estas historias? ¿Dónde los supervivientes podrían encontrar su voz a través del arte? Cuanto más lo pensaba, más correcto me parecía. Compartí la idea con mi equipo y su entusiasmo fue inmediato y unánime. Comenzamos a planificar, a soñar, a imaginar un espacio que sería más que una simple galería, sería un santuario, un lugar de curación y empoderamiento. A medida que la batalla legal con Tom llegaba a su fin, sentí una sensación de cierre que no esperaba. El tribunal falló a mi favor y me concedió no solo el divorcio sino también una orden de restricción permanente contra Tom. Sus intentos de reclamar una parte del negocio fueron desestimados sumariamente. Salí de esa sala del tribunal no como una víctima, sino como un sobreviviente, fuerte, resistente y listo para conquistar el mundo. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad. Phoenix Prints estaba prosperando y su combinación única de servicios de impresión tradicionales y colaboraciones artísticas tocaba la fibra sensible de la comunidad de Cambridge. Comenzamos a buscar ubicaciones para la galería y finalmente nos decidimos por un hermoso edificio antiguo a solo unas cuadras de Harvard Square. Mientras estaba de pie en el espacio vacío que pronto se convertiría en la Galería Araisin Phoenix, sentí una sensación de paz invadirme. El viaje había sido largo y doloroso, pero me había llevado hasta aquí, a un lugar de fortaleza, propósito y esperanza. Pensé en la mujer que había sido hace apenas un año, atrapada en un matrimonio tóxico, dudando de su propio valor, temerosa de soñar. Y pensé en la mujer que era ahora, propietaria de un negocio, defensora, un fénix resucitado de las cenizas de su antigua vida. Sabía que el camino por recorrer aún era largo. Abrir la galería traería sus propios desafíos y no me hacía ilusiones sobre la dificultad de la tarea que estábamos emprendiendo. Pero mientras estaba allí, mientras la luz del sol entraba por las polvorientas ventanas de mi futura galería, me sentí preparado. Listo para afrontar lo que venga después, listo para seguir creciendo, aprendiendo y luchando. Esto era más que simplemente una nueva empresa comercial. Era una promesa, para mí misma, para las mujeres que se habían acercado a mí, para cualquiera que alguna vez se hubiera sentido impotente o solo. Una promesa de que siempre hay esperanza, siempre un camino a seguir, siempre la posibilidad de resurgir de las cenizas y remontar el vuelo. Mientras cerraba el espacio vacío de la galería, una sonrisa apareció en mis labios. El mañana traería nuevos desafíos, nuevas oportunidades, nuevas batallas que librar. Y estaba preparado para todo ello.
El fénix se había levantado y ella estaba lista para volar. El suave zumbido del aire acondicionado era un relajante telón de fondo mientras me sentaba en mi escritorio, estudiando minuciosamente los últimos informes financieros. La oficina, con sus elegantes muebles y grandes ventanales que daban a las bulliciosas calles de Cambridge, todavía parecía un poco surrealista. Hace poco más de un año, estaba atrapada en un matrimonio abusivo y ahora aquí estaba, directora ejecutiva de Phoenix Enterprises, una empresa próspera que había surgido de la humilde imprenta que me dejaron mis padres. Un golpe en la puerta interrumpió mis pensamientos. «Adelante», llamé, levantando la vista de los papeles esparcidos sobre mi escritorio. Mi asistente, Jenny, asomó la cabeza. «Señora Walker, su cita de las 2 en punto está aquí». «Señor Johnson de Innovative Tech Solutions». Asentí, enderezándome la chaqueta mientras me levantaba. «Gracias, Jenny. Por favor, hazle pasar». Mientras esperaba a mi visitante, no pude evitar sentir una oleada de orgullo. Phoenix Enterprises había recorrido un largo camino en poco tiempo. Nos expandimos más allá de la impresión hacia el diseño y el marketing digitales, y nuestra galería de arte, Rising Phoenix, se había convertido en un faro para los artistas emergentes en el área de Boston. Cada éxito lo sentí como una victoria personal, un paso más lejos de la mujer que solía ser. La puerta se abrió y puse mi mejor sonrisa profesional, lista para saludar al señor Johnson. Pero cuando el hombre entró en mi oficina, la sonrisa se congeló en mi rostro. Mi corazón comenzó a acelerarse y, por un momento, fui transportado a esa terrible noche en la que mi mundo se hizo añicos. De pie frente a mí, igualmente sorprendido, estaba Tom. El tiempo pareció detenerse mientras nos mirábamos el uno al otro. Tom parecía mayor, más desgastado. Su otrora impecable traje le colgaba un poco suelto y había nuevas líneas alrededor de sus ojos. Pero era sin lugar a dudas él, el hombre que una vez había sido mi marido, mi abusador, mi peor pesadilla. Fui el primero en romper el silencio. «Señor Johnson, supongo». Mi voz era firme, sin traicionar la agitación que sentía por dentro. Tom pareció salir de su shock. «Sara». Yo no tenía idea. La reunión fue organizada por mi asistente. «Si hubiera sabido». «Por favor, toma asiento», interrumpí, señalando la silla frente a mi escritorio. No iba a dejarle ver cuánto me afectaba su presencia. «Tengo entendido que está aquí para discutir una posible asociación entre nuestras empresas». Tom asintió y se sentó en la silla. Sus ojos recorrieron la oficina, observando los premios en las paredes, la vista desde las ventanas, los claros signos de éxito que nos rodeaban. «Sí, es cierto. Innovative Tech Solutions ha desarrollado un software nuevo que creemos que se integraría bien con sus servicios de diseño». Mientras lanzaba su discurso, me sorprendí maravillándome de los extraños giros que podía tomar la vida. Aquí estaba Tom, el hombre que una vez me había hecho sentir pequeña e inútil, ahora sentado en mi oficina, tratando de venderme una sociedad comercial. La ironía era casi ridícula. Escuché su propuesta a medias, con la mente acelerada. Una parte de mí quería echarlo, decirle exactamente lo que pensaba de él y su empresa. Pero otra parte, la parte que había crecido, aprendido y fortalecido, sabía que esta era una oportunidad. Una oportunidad para mostrarle a Tom, y a mí mismo, lo lejos que había llegado. Cuando Tom terminó de hablar, me recliné en mi silla y lo estudié. «Es una propuesta interesante, señor Johnson. Sin embargo, tengo algunas preocupaciones sobre la viabilidad de su software en nuestra infraestructura actual». Comencé a hacer preguntas puntuales sobre su producto, su desarrollo y su desempeño en el mercado. Con cada pregunta, vi que Tom se ponía más nervioso. Esta no era la Sara que él conocía, la mujer que había regido su juicio, que había dudado de su propia inteligencia y capacidad. A medida que avanzaba nuestra reunión, pude ver que la comprensión aparecía en los ojos de Tom. Ya no tenía el control aquí. Él estaba en mi mundo ahora, y en este mundo, yo era quien tenía el poder. Finalmente, después de una hora de intensa discusión, me recosté. «Gracias por su tiempo, señor Johnson. Haré que mi equipo revise su propuesta y le comunicaré nuestra decisión». Tom se puso de pie, luciendo algo aturdido.
Por supuesto. Gracias por considerarnos, Sarah, quiero decir, señora Walker. Cuando se dio vuelta para irse, grité, «Ah, ¿y Tom?». Se volvió, con un destello de esperanza en sus ojos. Creo que es mejor si mantenemos nuestras comunicaciones futuras a través de nuestros respectivos equipos. Estoy seguro de que lo entiendes. La esperanza en sus ojos murió, reemplazada por una mezcla de emociones que no pude descifrar del todo. ¿Enojo? ¿Arrepentirse? ¿Lástima? Sin decir una palabra más, asintió y salió de la oficina. Cuando la puerta se cerró detrás de él, dejé escapar un largo y tembloroso suspiro. Me temblaban las manos y podía sentir las lágrimas picar en las comisuras de mis ojos. Pero estas no fueron lágrimas de miedo o tristeza. Eran lágrimas de alivio, de orgullo, de una catarsis que no sabía que necesitaba. Me había enfrentado a mi abusador en mis propios términos, en mi propio ámbito. Y yo había ganado. El resto del día pasó borroso. Me dediqué a trabajar, revisando contratos, reuniéndome con mi equipo, planificando nuestros próximos movimientos. Pero en los momentos de tranquilidad, mi mente volvía a ese encuentro con Tom. Cuando cayó la tarde y la oficina se vació, me encontré solo, contemplando las luces parpadeantes de Cambridge. La mujer reflejada en la ventana parecía fuerte, segura y exitosa. Pero sabía la verdad, que la fuerza se había ganado con esfuerzo, que la confianza se había construido sobre las cenizas de la duda, que el éxito había surgido de innumerables horas de trabajo y perseverancia. Mi teléfono vibró, sacándome de mi ensueño. Era un mensaje de texto de Rachel, mi abogada y ahora amiga íntima. Escuché que hoy recibiste una visita inesperada. ¿Estás bien? Sonreí, conmovida por su preocupación. Estoy más que bien, respondí. Soy fantástico. Y lo dije en serio. Ver a Tom había sido un shock, pero también había sido una vara de medir. Me mostró hasta dónde había llegado, cuánto había crecido. La Sarah que se había acobardado antes de que Tom se fuera. En su lugar había una mujer que podía afrontar sus miedos de frente y salir victoriosa. Mientras recogía mis cosas para regresar a casa, mi atención se posó en una pequeña cita enmarcada en mi escritorio. Era algo con lo que me había topado durante mis días más oscuros, palabras que me habían dado esperanza cuando más la necesitaba. Ella hacía que lo roto pareciera hermoso y lo fuerte pareciera invencible. Caminó con el universo sobre sus hombros y lo hizo parecer un par de alas. Esas palabras alguna vez habían sido una aspiración. Ahora parecían una descripción. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad. La noticia de mi encuentro con Tom pareció extenderse por la comunidad empresarial y, de repente, Phoenix Enterprises se convirtió en el centro de atención. Los inversores llamaban, queriendo ser parte de nuestra historia de éxito. Otros sobrevivientes se acercaron, inspirados por mi viaje de víctima a director ejecutivo. Utilicé esta nueva atención para promover nuestra misión. Lanzamos un programa de mentoría para mujeres que salen de situaciones de maltrato, ofreciendo servicios de capacitación y colocación laboral. Rising Phoenix Gallery organizó una exposición de arte de sobrevivientes y las ganancias se destinaron a refugios para mujeres locales. A pesar de todo, seguí esperando que cayera el otro zapato. Que Tom tome represalias, que intente socavarme a mí o a la empresa. Pero a medida que los días se convirtieron en semanas, me di cuenta de algo importante. Ya no tenía miedo. Lo que sea que Tom pueda hacer, sabía que podía manejarlo. Había enfrentado mis peores miedos y salí más fuerte. Una noche, mientras estaba encerrando la galería después de un exitoso evento, me encontré con un viejo amigo de mis días de tiempo de moda. «Sarah», exclamó, con los ojos muy abiertos con sorpresa. «¿Eres realmente tú?». Sonreí, extendiendo mi mano. «Lo es. Es bueno verte, Lisa». Charlamos durante unos minutos, poniéndonos al día con los años que habían pasado. Cuando estábamos a punto de separarnos, Lisa sacudió la cabeza con asombro. «Sabes, Sarah, no eres en absoluto como te recuerdo. Pareces tan diferente». Pensé en sus palabras mientras caminaba a casa esa noche. «¿Diferente?» Sí, supuse que era diferente. La vieja Sarah había sido rota, golpeada por la vida y por Tom.
pero como un fénix, había surgido de esas cenizas. Más fuerte. Más sabio. Más resistente. Cuando subí los escalones a mi apartamento, sentí una sensación de paz sobre mí. El viaje había sido duro, lleno de dolor y lucha. Pero me había llevado aquí, a una vida de la que podría estar orgulloso, a una versión de mí mismo que podría amar y respetar. Yo era diferente. Y esa diferencia fue mi mayor fortaleza. La mañana después de mi inesperado encuentro con Tom, me desperté con un renovado sentido de propósito. Mientras bebía mi café y vi que el sol se elevaba sobre el río Charles, sabía que simplemente avanzar no era suficiente. Era hora de asegurarse de que Tom nunca pudiera lastimar a nadie más de la forma en que me había lastimado. Cogí mi teléfono y marqué el número de Rachel. «Rachel, es Sara. Necesito tu ayuda con algo importante». Una hora después, estaba sentado en la oficina de Rachel, presentando mi plan. Escuchó atentamente, su ceño fruncido en concentración. Cuando terminé de hablar, se recostó en su silla, una mezcla de admiración y preocupación en sus ojos. «Sara, ¿estás segura de esto? Es un movimiento audaz, y podría ser contraproducente». Asentí, mi resolución inquebrantable. «Estoy seguro, Rachel. Ya no se trata solo de mí. Se trata de todas las otras mujeres que podrían ser víctimas de hombres como Tom. Tenemos el poder de marcar la diferencia, y creo que es hora de que lo usemos». La expresión de Rachel se suavizó, y extendió la mano a través del escritorio para apretar mi mano. «Muy bien, entonces. Hagamos esto. Durante las próximas semanas, ponemos nuestro plan en movimiento». El primer paso fue reunir evidencia. Contratamos a un equipo de investigadores privados para cavar en el pasado y el presente de Tom. No se trataba de encontrar tierra por el bien de la venganza. Se trataba de descubrir la verdad y proteger a las posibles víctimas. Mientras los investigadores trabajaban, me arrojé a ejecutar Phoenix Enterprises con un vigor renovado. Lanzamos nuevas iniciativas, ampliamos nuestro alcance y continuamos apoyando a los sobrevivientes a través de nuestros diversos programas. En la superficie, era de costumbre. Pero debajo de todo, una tormenta se estaba gestando. Los informes de los investigadores comenzaron a entrar, y cada uno hizo que mi sangre se enfriara. La historia de abuso de Tom no se limitó a nuestro matrimonio. Había otras mujeres, otras víctimas que habían tenido demasiado miedo de hablar. Los registros financieros revelaron un patrón de manipulación y control que se extendió mucho más allá de las relaciones personales y en sus negocios. Armados con esta información, nos mudamos a la siguiente fase de nuestro plan. Rachel presentó una demanda civil contra Tom, citando no solo el abuso que había sufrido, sino también el daño que había causado a los demás. También informamos sus irregularidades comerciales a las autoridades relevantes. El día que se produjo la noticia, mi teléfono no dejaría de sonar. Los periodistas, compañeros de negocios y sobrevivientes querían escuchar mi historia. Di una sola conferencia de prensa, de pie frente a un mar de cámaras intermitentes. «No estoy aquí para buscar venganza», le dije, mi voz constante y clara. «Estoy aquí para buscar justicia, no solo para mí, sino para todos aquellos que han sufrido en silencio. Es hora de romper ese silencio y responsabilizar a los abusadores por sus acciones». Las consecuencias fueron inmediatas y de gran alcance. Las acciones de Tom's Company se desplomaron mientras los inversores se apresuraban a distanciarse del escándalo. Los exempleados presentaron sus propias historias de maltrato y acoso. El hombre que una vez parecía intocable ahora estaba viendo su imperio desmoronarse a su alrededor. A pesar de todo, mantuve un comportamiento tranquilo y profesional. No se trataba de regodear o celebrar la caída de Tom. Se trataba de crear cambios, sobreenviar un mensaje de que el abuso y la manipulación no serían tolerados. A medida que se prolongaban los procedimientos legales, recibí una llamada de una fuente inesperada. Era Ellen, la madre de Tom. Mi corazón se aceleró mientras respondía el teléfono, inseguro de qué esperar. «Sara». Su voz sonaba mayor, más frágil de lo que recordaba. «Yo, te debo una disculpa». Escuché en el aturdido silencio mientras Ellen derramaba su corazón. Ella siempre había sabido sobre el comportamiento de Tom, admitió.
Ella lo había permitido, puso excusas para él, se convenció de que él cambiaría. Ahora, ante el alcance total de sus acciones, ella estaba lidiando con su propia culpa y complicidad. Lo siento mucho, Sara, dijo, su voz rompiendo. Debería haberte ayudado. Debería haberlo detenido. Mientras colgaba el teléfono, sentí un peso de mis hombros. La disculpa de Ellen no podía deshacer el dolor del pasado, pero fue un paso hacia la curación. Era un recordatorio de que el cambio era posible, que incluso aquellos que alguna vez habían estado en mi contra podían venir a ver la verdad. La demanda se prolongó durante meses, cada día trayendo nuevas revelaciones y desafíos. Hubo momentos en que quería rendirme, cuando el estrés y el escrutinio se volvieron casi demasiado para soportar. Pero cada vez que tenía ganas de vacilar, me recordaba por qué estaba haciendo esto. Ya no se trataba solo de mí. Se trataba de todas las personas que se habían sentido atrapadas, impotentes o solas. Finalmente, después de lo que se sintió como una eternidad, recibimos el veredicto. El tribunal falló a nuestro favor, ordenando a Tom que pague daños sustanciales no solo para mí, sino también para un fondo establecido para apoyar a los sobrevivientes de abuso doméstico. Además, se le prohibió ocupar cualquier puestos ejecutivos en empresas durante la próxima década. Mientras estaba parado en los pasos del tribunal después de que se anunció el veredicto, sentí una compleja combinación de emociones. Hubo alivio, ciertamente, y sirvió un sentido de justicia. Pero también había una tristeza para la joven e ingenua mujer que había sido una vez, que había creído en las mentiras de Tom y sufrió su abuso. Y hubo determinación, una determinación feroz de usar esta victoria como trampolín para un cambio aún mayor. Hablé brevemente con la prensa reunida, mis palabras cuidadosamente elegidas. El veredicto de hoy no es el final, sino un comienzo. Es un llamado a la acción para todos nosotros para enfrentar el abuso en todas sus formas. Nadie debería tener que sufrir en silencio. Nadie debería sentirse solo. En las semanas siguientes, me inundaron con mensajes de sobrevivientes en todo el país. Compartieron sus historias, sus luchas, sus triunfos. Cada mensaje reforzó mi convicción de que estábamos en el camino correcto. Utilizamos el impulso de la prueba para lanzar nuevas iniciativas en Phoenix Enterprises. Nos asociamos con refugios de violencia doméstica para proporcionar capacitación laboral y oportunidades de empleo para los sobrevivientes. Expandimos nuestros programas de terapia de arte en la Rising Phoenix Gallery. Y comenzamos una base para proporcionar asistencia legal a aquellos que buscan escapar de situaciones abusivas. Mientras tanto, Tom parecía desaparecer de la vida pública. Escuché a través de la vid que se había trasladado fuera del estado, su reputación en jirones. Una parte de mí esperaba que estuviera usando este tiempo para la autorreflexión y el cambio genuino, pero no sabía que no respirara. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde en mi oficina, recibí un correo electrónico que hizo que mi corazón saltea a un ritmo. Era de Tom. Por un momento, mi dedo se cernía sobre el botón eliminar. Pero la curiosidad me superó, y la abrí. El mensaje fue corto, solo unas pocas líneas. Tom escribió que estaba en terapia, tratando de entender y cambiar su comportamiento. Reconoció el dolor que había causado y dijo que realmente lo sentía. No pidió perdón ni trató de justificar sus acciones. Simplemente quería que supiera que estaba tratando de ser mejor. Me senté en mi silla, mirando la pantalla mucho después de haber terminado de leer. No respondía al correo electrónico, no necesitaba hacerlo. El viaje de Tom era suyo ahora, separado del mío. Pero guardé el mensaje, un recordatorio de lo lejos que ambos habíamos llegado. Mientras miraba las luces de la ciudad, reflexioné en el camino largo y difícil que me había llevado aquí. La venganza que había buscado no se trataba de destruir a Tom, se trataba de recuperar mi poder, de convertir mi dolor en propósito. Se trataba de garantizar que otras mujeres no tengan que soportar lo que tenía. Al final, la mejor venganza no se sirvió en absoluto. Se sirvió a través de la calidez de la compasión por otros sobrevivientes, la calidez de crear una comunidad de apoyo, la calidez de usar mis experiencias para iluminar el camino para los demás. Sonreí para mí mismo, sintiendo una profunda sensación de paz. La Sara que una vez había sido rota por el abuso de Tom se había ido.
En su lugar había una mujer que no solo había sobrevivido, sino que prosperó, una mujer que había convertido su dolor en poder, sus luchas en fuerza. Y eso, me di cuenta, era la venganza más dulce de todas. La mañana del fallo final de la corte amaneció brillante y claro. Me paré frente al espejo de mi habitación, ajustando mi traje y respirando profundamente para calmar mis nervios. Hoy fue el día que cerraría oficialmente este capítulo de mi vida, el día en que todo el dolor, la lucha y el trabajo duro culminarían en la decisión de un juez. Mientras me dirigía al juzgado, las calles de Boston ya estaban llenas de viajeros matutinos. No pude evitar reflexionar sobre cuánto había cambiado desde esa fatídica noche cuando Tom me había dejado roto en el piso de nuestra sala de estar. La mujer que caminaba con confianza por la acera en su traje de poder estaba muy lejos de la persona maltratada y asustada que había sido. Los pasos del tribunal estaban llenos de reporteros y cámaras. Vi a Rachel esperándome en la cima, su cara una máscara de calma profesional. Cuando me acercaba, ella me dio una sonrisa tranquilizadora. ¿Listo?, preguntó, su mano en mi brazo. Asentí, cuadrando mis hombros. Más que listo. En el interior, la sala del tribunal era un mar de voces murmuradoras y papeles de susurro. Tomé mi asiento. Mis ojos conocieron brevemente a Tom al otro lado de la habitación. Parecía pálido y dibujado, una sombra del hombre que una vez se había elevado sobre mí con su ira y control. Cuando el juez entró y la habitación se quedó en silencio, sentí una extraña sensación de paz sobre mí. Pase lo que pase hoy, sabía que ya había ganado la batalla más importante, la que está dentro de mí. La voz del juez sonó clara y firme mientras pronunciaba su fallo. Tom fue declarado culpable de todos los cargos: abuso doméstico, fraude financiero y mala conducta corporativa. La oración fue dura: tiempo significativo en la cárcel, fuertes multas y una prohibición de por vida ocupar cualquier puesto ejecutivo en las empresas. Cuando el mazo bajó, finalizando la decisión, dejé escapar un aliento que no sabía que había estado sosteniendo. Se acabó. Realmente terminado. Fuera de la sala del tribunal, me enfrenté a la prensa de espera. Las cámaras parpadearon y los micrófonos fueron empujados hacia mí mientras me acercaba al podio. El fallo de hoy no es solo una victoria para mí, comencé, mi voz constante y clara. Es una victoria para cada persona que alguna vez se ha sentido atrapada en una situación abusiva, por cada sobreviviente que ha luchado por reclamar su vida y su dignidad. Pero nuestro trabajo está lejos de terminar. Esto es solo el comienzo de un movimiento más grande para garantizar que nadie tiene que sufrir en silencio, que nadie tiene que enfrentar abuso solo. Cuando terminé mi declaración y me alejé de las cámaras, sentí un toque en mi hombro. Me volví para encontrar a Ellen, la madre de Tom, parada allí con lágrimas en los ojos. «Sara», dijo, su voz temblando. «Yo, no sé si tengo derecho a decir esto, pero estoy orgulloso de ti. Lo que has hecho, no solo por ti mismo sino para los demás, es notable». Sentí una forma global en mi garganta mientras miraba a esta mujer que una vez había sido cómplice de mi abuso. Pero vi un remordimiento genuino en sus ojos, y me di cuenta de que mi viaje había impactado más vidas de las que había imaginado. «Gracias, Ellen», dije suavemente. «Todos tenemos la capacidad de cambiar y crecer». Su apoyo significa mucho. Los días que siguieron al juicio fueron un torbellino de actividad. Phoenix Enterprises vio un aumento de apoyo, con nuevos clientes y socios ansiosos por trabajar con una empresa que representaba algo más allá de las ganancias. Rising Phoenix Gallery organizó una exposición especial con obras de arte de sobrevivientes de abuso doméstico, con todos los ingresos para apoyar refugios y grupos de defensa. Pero en medio de toda la atención pública y el éxito comercial, me encontré ansiando un momento de reflexión tranquila. Una noche, decidí dar un paseo por el río Charles, volviendo sobre los escalones que había tomado tantas veces durante mi recuperación. Mientras caminaba, los recuerdos me revelaron el dolor de esos primeros días después de dejar a Tom, la lucha por reconstruir mi vida, los triunfos y los contratiempos en el camino. Cada paso que había dado, literal y figurado, me había llevado a donde estaba ahora. Me detuve en un banco familiar, el mismo en el que me había sentado innumerables veces, cuestionando mis decisiones y temiendo por mi futuro. Ahora, mientras me sentaba, solo sentí gratitud y una sensación de logro.
Mi teléfono zumbó con un mensaje de Elena, mi directora de marketing en Phoenix Enterprises. Sara, no creerás esto. Hemos sido nominados para un premio nacional por nuestro trabajo con sobrevivientes. Quieren que den el discurso de apertura en la ceremonia. Sonreí, sintiendo un calor extendido por mi pecho. Por eso había luchado tan fuerte, porque había empujado el dolor y el miedo. No por premios o reconocimiento, sino por la oportunidad de marcar una verdadera diferencia en la vida de las personas. Cuando regresé a casa, me encontré pensando en el futuro. Phoenix Enterprises estaba prosperando, la galería estaba haciendo olas en el mundo del arte, y nuestros programas de divulgación estaban ayudando a más sobrevivientes de lo que había soñado posible. Pero sabía que todavía había mucho más que hacer. Pasé las siguientes semanas preparándome para la ceremonia de premiación, vertiendo mi corazón en el discurso que daría. En la noche del evento, mientras me quedaba detrás del escenario esperando que me presentaran, sentí un familiar de nervios en el estómago. Pero esta vez, fue la emoción más que el miedo lo que hizo que mi corazón fuera a correr. Cuando salí al escenario, las luces brillantes me cegaron momentáneamente, escuché los aplausos de la audiencia. Vi caras, algunos familiares, otros desconocidos, todos unidos en su apoyo a la causa por la que estábamos luchando. Respiré hondo y comencé a hablar. Damas y caballeros, invitados honrados, compañeros sobrevivientes, dije, mi voz fuerte y clara. Me paro ante ti hoy no como una víctima, sino como un testimonio de la fuerza del espíritu humano. Mi historia no es única. Hay millones de personas en todo el mundo que se han enfrentado a abusos, que se han sentido atrapados y desesperados. Pero estoy aquí para decirte que hay esperanza. Mientras continuaba mi discurso, vi lágrimas en los ojos de muchos en la audiencia. Vi un guiño de comprensión, expresiones de determinación. Me di cuenta de que al compartir mi historia, al estar de pie y sin vergüenza, estaba dando permiso a otros para hacer lo mismo. El viaje de la víctima a la sobreviviente no es fácil, concluí. Requiere coraje, apoyo y una creencia inquebrantable en su propio valor. Pero es un viaje que vale la pena hacer. Porque al otro lado de ese viaje, encontrará no solo supervivencia, sino triunfar. No solo encontrará solo curación, pero el poder para ayudar a otros a sanar. Cuando terminé de hablar, la habitación estalló en una ovación de pie. A través de mis lágrimas, vi a Rachel y Lena en la primera fila, vitoreando y aplaudiendo. Vi a otros sobrevivientes que había conocido a lo largo de mi viaje, de pie alto y orgulloso. Y en ese momento, sentí una sensación de finalización, de completar el círculo. Más tarde esa noche, mientras me paraba en el balcón de mi habitación de hotel, mirando las luces centelleantes de la ciudad, reflexioné en el camino largo y difícil que me había traído aquí. Las cicatrices físicas habían curado desde hace mucho tiempo, pero las emocionales, bueno, se habían convertido en parte de mí, un testimonio de mi resistencia y fuerza. Pensé en la mujer asustada que una vez había sido, la que había creído que merecía el abuso, que había pensado que estaba atrapada sin salir. Desearía poder atravesar el tiempo y decirle que era más fuerte de lo que sabía, que había un mundo entero esperándola al otro lado de su miedo. Pero luego me di cuenta, en cierto modo, eso es exactamente lo que estaba haciendo. Al compartir mi historia, al pie y sin vergüenza, estaba llegando a todas las otras mujeres y hombres que estaban donde había estado una vez. Les estaba mostrando que había esperanza, que ellos también podrían levantarse de las cenizas de abuso y construir una vida llena de propósito y alegría. Cuando me volví para volver a entrar, vislumbré mi reflejo en la puerta de vidrio. La mujer que me miraba se puso de pie, sus ojos claros y decididos, su postura irradiaba la confianza y la fuerza. Ella era una sobreviviente, una guerrera, una fénix recaudada de las cenizas. Y mientras sonreía ante mi reflejo, sabía con absoluta certeza que lo mejor estaba por venir. El viaje no había terminado, nunca lo sería. Pero estaba listo para los desafíos que se adelantaron. Estaba parado, y seguiría de pie, no solo para mí, sino para todos aquellos que necesitaban a alguien que les mostrara el camino. El futuro era brillante, y estaba listo para abrazarlo con los brazos abiertos.